El día que Rodrigo Villanueva firmó los papeles del rancho frente a su amante, yo estaba parado en el umbral del establo, cubierto de polvo y sudor, sin saber que mi vida entera acababa de cambiar en el tiempo que tarda una pluma en rasgar el papel. Llevaba 15 años trabajando esa tierra como si fuera mía, porque para mí lo era. Cada surco, cada piedra, cada amanecer sobre los magueyes. Y en ese instante, con una sola firma, Rodrigo me lo arrebató todo. Me llamo Emiliano Castellanos. En aquel entonces tenía 28 años, espalda ancha, manos callosas y un corazón que todavía creía en la lealtad. Mi cabello era oscuro como la tierra mojada después de la lluvia. Mis ojos color miel reflejaban el cielo de Jalisco. No era rico, nunca lo fui. Pero era honrado, y en esa hacienda llamada La Providencia, la honradez era mi único capital. Rodrigo Villanueva era el patrón. Hijo de don Aurelio, heredero de 3 generaciones de tierra fértil y ganado gordo. Tenía 35 años, mandíbula fuerte, cabello castaño peinado con brillantina, ojos grises que miraban a los peones como si fueran parte del inventario. Siempre vestido con su traje charro color tabaco, siempre con la mirada del hombre que nunca ha tenido que rogar por nada. Y ella, Valentina Ríos, la amante que llegó desde Guadalajara un martes de agosto, con sus vestidos de seda color marfil, su cabello rubio recogido con peinetas de carey, sus ojos verdes brillando como jade mojado. Hermosa como una trampa bien puesta. Desde el primer día que pisó La Providencia, todos supimos que venía a quedarse. Lo que no supimos fue el precio que pagaríamos los demás. Yo había servido a don Aurelio desde los 13 años, cuando mi padre murió de fiebre y mi madre suplicó trabajo para sus hijos. El viejo patrón era severo, pero justo. Me enseñó a leer las temporadas, a curar el ganado, a administrar la cosecha. Cuando murió, me dejó encargado del establo mayor y de los cultivos del sur. Era el caporal de confianza. Rodrigo lo sabía, por eso lo que hizo dolió más. Durante meses Valentina fue minando la tierra bajo mis pies. Llegaba al establo con pretextos, me miraba de una manera que incomodaba, hablaba de más delante del patrón. Yo siempre fui respetuoso, siempre mantuve distancia. Pero Rodrigo empezó a verme diferente. Los celos, o quizás el veneno que ella le susurraba en las noches, fueron haciendo su trabajo. Una tarde de octubre, mientras yo revisaba las cercas del potrero sur, Rodrigo apareció montado en su alazán. Traía a Valentina a su lado, y sonriente como quien sabe que ha ganado. Me dijo que las tierras del sur ya no serían parte de mi cargo, que a partir de ese día, Valentina administraría los cultivos directamente, que yo quedaría solo en el establo. Asentí sin decir una palabra, pero algo en mi pecho se apretó como cuero húmedo secándose al sol. Las semanas siguientes fueron lentas y amargas. Valentina pasaba por el establo con frecuencia, siempre con alguna orden nueva, siempre con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Me reducía frente a los otros peones, me corregía en voz alta. Una mañana llegó con 2 hombres de la ciudad, hombres con trajes y maletines, y me dijo que revisaran mi trabajo. Los hombres no encontraron nada malo. Eso la puso furiosa. Suscríbete al canal si quieres saber qué pasó después. Dinos en los comentarios de qué ciudad nos ves. Te dejamos un corazoncito en tu comentario. Fue un miércoles cuando todo se rompió. Rodrigo llegó al establo al mediodía, con Valentina detrás y un notario al lado. Me pidió que me detuviera, que dejara el trabajo, que escuchara. El notario abrió su cartera y sacó unos papeles ya firmados. Rodrigo me explicó, con la tranquilidad del hombre que nunca ha sudado por nada, que la Providencia sería ahora administrada por Valentina Ríos en su totalidad, que mi cargo quedaba eliminado, que podía recoger mis cosas y marcharme antes del anochecer. Valentina estaba de pie junto a él, con su vestido color crema y sus peinetas brillando bajo el sol del mediodía. Me miró con una sonrisa lenta, calculada. Luego dijo en voz alta para que todos los que trabajaban en el establo pudieran oírla: Emiliano siempre fue demasiado lento para este rancho. Aquí necesitamos hombres con visión, no peones con ínfulas de caporal. Las palabras cayeron como piedras en agua estancada. Los peones bajaron la cabeza. Nadie habló. Yo tampoco. Me quité el sombrero, lo sostuve entre las manos y miré a Rodrigo directo a los ojos grises que alguna vez habían confiado en mí. Él desvió la mirada. Valentina no. Recogí mis cosas en un costal de henequén, una muda de ropa, mis herramientas personales, el libro de cuentas que yo mismo había llevado durante años y la carta que don Aurelio me había escrito antes de morir. La guardé en el fondo del costal.
Salí del establo sin darme vuelta. Caminé por el camino de tierra que bordeaba los magueyes, el mismo que había recorrido miles de veces, y no miré hacia atrás. No me permitió hacerlo el orgullo, no me lo permitió el dolor. La primera semana fuera de la Providencia fue la más dura que he vivido. Dormí en el mesón de Tepetlán, un pueblo polvoriento a 3 leguas de la hacienda, donde los cuartos olían a humedad y los colchones crujían como ramas secas. Tenía en el bolsillo lo que el mes anterior me habían pagado, 12 pesos. No era nada, pero era todo lo que tenía. Busqué trabajo en las haciendas vecinas. En la Encarnación me dijeron que no había lugar. En San Cayetano me miraron de arriba abajo y me ofrecieron trabajo de jornalero por 2 reales diarios, lo mismo que pagaban a un muchacho recién llegado del campo. Lo acepté. No había opción. Durante el día trabajaba la tierra. Durante la noche pensaba, no en venganza. En aquel entonces todavía no pensaba en eso. Pensaba en lo que había fallado, en qué había hecho mal, si había algo que hubiera podido hacer diferente. Me culpaba por no haber visto venir lo que se veía desde lejos. Me culpaba por haber confiado demasiado, por haber creído que la lealtad era una moneda que se devolvía. Al mes de estar en San Cayetano, conocí a don Próspero Leal. Era un hombre de unos 60 años, piel clara surcada de arrugas ganadas honradamente, cabello blanco peinado hacia atrás, ojos azules y tranquilos como lago en calma. Llegó al rancho a comprar semilla de maíz y se quedó hablando con el mayordomo. Yo estaba limpiando una acequia cerca del cobertizo. Me observó trabajar durante un rato. Luego se acercó y me preguntó si sabía llevar cuentas. Le dije que sí. Le dije que había llevado los libros de cosecha en la Providencia durante años. Le pregunté por qué quería saber. Me dijo que tenía un negocio de distribución de pulque en la ciudad de Guadalajara, que acababa de perder a su administrador por enfermedad y que buscaba a alguien que supiera de campo y de números al mismo tiempo. Me miró de una manera distinta a como me miraban los demás, como si estuviera leyendo algo en mi cara. Le dije que podía empezar cuando él quisiera. Don Próspero Leal resultó ser un hombre de palabra. Me dio un cuarto en la trastienda de su almacén en Guadalajara, me pagó un salario justo desde el primer día, y me trató como a un hombre, no como a una herramienta. Su negocio era mayor de lo que parecía. Distribuía pulque a docenas de cantinas, mesones y haciendas en 3 estados. Tenía contratos, créditos, socios, y todo estaba organizado de manera torpe, con papeles sin orden, sin proyección, sin método. Empecé a poner orden, primero en los libros, luego en las rutas de distribución, luego en los contratos con los productores de maguey. Don Próspero me observaba trabajar con los brazos cruzados y una sonrisa paciente, como quien ve crecer una planta que plantó con cuidado. A los 6 meses, las ganancias del negocio habían subido un 30%. A los 12 meses, teníamos nuevos contratos en Aguascalientes y Zacatecas. Fue en ese periodo cuando entendí algo que nunca había entendido en la Providencia: que la tierra sola no produce riqueza. La riqueza viene de saber qué hacer con lo que la tierra produce. Rodrigo Villanueva tenía tierra. Don Próspero tenía conocimiento. Yo aprendí a tener los dos. A los 2 años de estar con don Próspero, me habló una noche después de la cena. Me dijo que no tenía hijos, que su único sobrino vivía en España y no tenía interés en volver, que había estado pensando mucho en el futuro de su negocio, que quería proponerme algo, que si yo estaba dispuesto a quedarme y seguir creciendo el negocio, él estaba dispuesto a considerarme su sucesor, no en forma de regalo, en forma de sociedad, mitad del negocio a cambio de seguir al frente de la administración. Aquella noche no dormí, no de angustia, de claridad. Sentí, por primera vez desde que salí de la Providencia, que el camino frente a mí tenía dirección. Firmamos los papeles un mes después. Don Próspero Leal y yo, socios iguales. Yo tenía 30 años, ya no era el caporal del establo, era el administrador de una empresa que crecía cada temporada como el agave. Despacio, con raíz profunda y sin que nadie pudiera arrancarlo con facilidad. Pasaron 3 años más. Don Próspero fue cediendo más decisiones. Yo fui asumiendo más responsabilidades. Ampliamos el negocio hacia la distribución de vinos regionales, luego hacia el transporte de mercancías entre haciendas. Contratamos 15 personas más. Abrimos una segunda bodega en Aguascalientes. Mi nombre empezó a circular en ciertos círculos comerciales de Guadalajara y la zona de Los Altos. Fue en una de esas reuniones de comerciantes donde escuché por primera vez el nombre de la Providencia en 2 años. Un hacendado de la región de Tequila mencionó de pasada
que la hacienda había tenido problemas serios en la última cosecha, que el nuevo administrador, una mujer llegada de la ciudad, había tomado decisiones malas en los cultivos, que el patrón andaba en deudas. No dije nada. Serví una copa de vino y escuché. Pero adentro, algo que había estado dormido mucho tiempo empezó a despertar. Los rumores sobre la providencia llegaban en oleadas irregulares, como noticias de guerra que uno escucha de boca en boca sin poder verificarlas. Pero los rumores en el mundo de las haciendas son casi siempre verdad, porque el campo no sabe guardar secretos. El campo habla a través de los arrieros, de los comerciantes de semilla, de los jornaleros que pasan de hacienda en hacienda buscando trabajo. Lo que llegó a mis oídos en los meses siguientes pintaba un cuadro que yo reconocía. Valentina Ríos había tomado decisiones de cultivo sin entender los ciclos del maguey. Había cambiado las variedades de maíz sin consultar el tipo de suelo. Había despedido a varios peones con experiencia para contratar gente de fuera que cobraba más y rendía menos. Los costos habían subido. La producción había bajado. Y Rodrigo, que siempre había preferido los caballos y las fiestas a los libros de cuentas, no había notado el desastre hasta que los números ya no cuadraban. Yo escuchaba todo esto sin alegría. No era satisfacción lo que sentía. Era algo más frío y más claro, una comprensión de que la tierra al final siempre cobra lo que se le debe. Fue en la primavera del 5º año, cuando ya yo llevaba una empresa consolidada y un nombre respetado en la región, que don Próspero me llamó a su despacho con una noticia. Había recibido información de un corredor de propiedades en Guadalajara. La Providencia estaba en venta. Me quedé en silencio durante un momento que pareció largo. Don Próspero me miraba con sus ojos azules tranquilos, esperando mi reacción. Le pregunté cuánto pedían. Me dijo el precio. Era alto, pero no imposible. Me preguntó si quería que lo consideráramos como una inversión del negocio. Esa noche caminé por las calles de Guadalajara durante horas. Pensé en mis 13 años trabajando esa tierra, en el olor del establo al amanecer, en el color del cielo sobre los magueyes cuando el sol empezaba a caer, en el día que Valentina me dijo, frente a todos, que yo era demasiado lento para el rancho, en el momento en que Rodrigo desvió la mirada. Volví al despacho de don Próspero y le dije que sí, que quería hacer la oferta, que no como inversión del negocio, sino a título personal, que usaría mi parte de las ganancias acumuladas durante los últimos 5 años, que si no alcanzaba, estaba dispuesto a esperar y seguir ahorrando. Don Próspero sonrió. Me dijo que tenía algo más que contarme, que su sobrino en España había escrito por fin, sí que no pensaba volver al país nunca, que había dejado oficialmente su parte en el testamento, que don Próspero, en sus planes de sucesión, había decidido dejarme a mí la mitad que le correspondía al sobrino, sumada a la que ya era mía, que cuando él muriera, el negocio sería completamente mío. Me quedé sin palabras. El viejo me puso una mano en el hombro y me dijo que no lo llorara todavía, que tenía para rato. Nos reímos los dos, pero algo en esa noche cambió para siempre. Con los recursos que tenía y el respaldo de don Próspero, hice la oferta formal por la Providencia a través del corredor. Usé un nombre distinto, una razón comercial. No quería que Rodrigo Villanueva supiera que era yo quien compraba hasta que no hubiera vuelta atrás. El corredor negoció durante semanas. Rodrigo bajó el precio 2 veces, las deudas lo apretaban. Valentina, según contaban, ya no estaba en la hacienda. Había vuelto a Guadalajara hacía meses, antes de que el peso de los errores se hiciera insoportable. La venta se cerró en una oficina de notario en Guadalajara, en presencia del corredor y de los apoderados de ambas partes. Yo no fui en persona. Mandé a un abogado que ya trabajaba conmigo. Fue hasta el día siguiente, cuando los papeles estaban firmados y el trato sellado, que el corredor le reveló a Rodrigo Villanueva el nombre del comprador. Esa misma tarde, Rodrigo Villanueva se presentó en las oficinas de mi empresa en Guadalajara. Lo reconocí de inmediato, aunque habían pasado 5 años. Seguía siendo el mismo hombre de cabello castaño y mandíbula firme, pero algo en él había cambiado. Los hombros estaban caídos, los ojos grises tenían una opacidad que antes no existía. Vestía bien todavía, pero el traje ya no tenía la misma arrogancia. Me pidió hablar. Le señalé una silla. Se sentó. Rodrigo Villanueva habló durante casi 1 hora. Yo escuché sin interrumpir, con las manos juntas sobre el escritorio, mirándolo con la tranquilidad que 5 años de trabajo honrado me habían dado. Era una tranquilidad que no tenía que esforzarme por mantener. Era real. Me contó lo que ya sabía en parte, que los cultivos habían fallado en 2 temporadas seguidas,
que las decisiones de Valentina habían sido costosas y equivocadas, que los créditos con los bancos se habían acumulado, que cuando quiso revertir el rumbo ya era tarde, que Valentina se fue cuando las cosas se pusieron mal, sin decir nada, sin dar explicaciones, y que él se había quedado solo con las deudas y los reclamos de los trabajadores y los papeles sin orden y la tierra que ya no producía lo que debía. Cuando terminó de hablar, me miró y me preguntó si yo había comprado la Providencia por venganza. Le dije que no, y era verdad. La había comprado porque la conocía mejor que nadie, porque la quería, porque una parte de mí nunca se había ido de esa tierra, aunque los pies hubieran caminado lejos. Rodrigo bajó la cabeza. Luego la levantó y me dijo algo que no esperaba. Me dijo que lo sentía. No con el tono de alguien que pide algo a cambio, con el tono de alguien que ha tenido tiempo suficiente para entender lo que hizo mal y ya no puede hacer nada al respecto. Me dijo que había sido injusto conmigo, que me había quitado el trabajo que yo había construido por celos infundados y por el oído fácil que le prestó a una mujer que no me conocía. Me dijo que su padre nunca lo habría hecho, que don Aurelio hubiera sabido que yo era leal, que él, en cambio, no supo verlo. Hubo un silencio entre los dos que no era incómodo. Era el silencio de dos hombres que se reconocen mutuamente por primera vez sin la distancia del poder entre ellos. Le ofrecí agua. Aceptó. Luego le dije lo que había pensado muchas veces en esas semanas desde que hice la oferta. Le dije que la Providencia necesitaba gente que la conociera, que los peones que habían quedado sabían trabajarla, pero necesitaban dirección, que yo no podía estar en Guadalajara administrando el negocio con don Próspero y al mismo tiempo estar en la hacienda dirigiendo los cultivos, que tenía una propuesta. Le ofrecí trabajo, no como patrón, como capataz general de la hacienda bajo mi dirección, con salario justo, con contrato, con condiciones claras. Le dije que no era caridad, era utilidad. Él conocía el terreno, los trabajadores lo respetaban todavía, y yo necesitaba a alguien de confianza en la Providencia mientras yo seguía con el negocio de distribución. Rodrigo me miró durante un momento que fue largo. Luego dijo que sí. 3 semanas después, me presenté por primera vez en la Providencia como propietario. Llegué a caballo por el camino de tierra entre los magueyes, el mismo que había recorrido miles de veces, el mismo que había recorrido el último día con un costal de enequén al hombro. Los peones que quedaban estaban reunidos en el patio central. Algunos me reconocieron de inmediato. Vi en sus caras una mezcla de sorpresa y algo que parecía alivio. Rodrigo estaba ahí también, de pie un poco aparte, con los brazos cruzados y la mirada tranquila. Me saludó con un movimiento de cabeza. Yo le devolví el gesto. Hablé con los trabajadores. Les dije que la Providencia volvería a ser lo que había sido bajo don Aurelio, que habría trabajo para quien quisiera quedarse, que las condiciones serían justas, que el rancho volvería a producir. Esa tarde caminé solo por los cultivos del sur. La tierra estaba descuidada, pero no muerta. El maguey es una planta que resiste. Con cuidado, con paciencia, con el trabajo correcto, volvería a dar lo que siempre había dado. Me agaché y tomé un puñado de tierra entre las manos. La misma tierra que había trabajado desde los 13 años. La misma tierra que alguien había creído poder quitarme con una firma en un papel. La tierra no se va a ningún lado, espera. Y cuando el hombre que la conoce vuelve, lo recibe en silencio, sin reproches como siempre. Antes de que termine esta parte, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos ves. Te dejamos un corazoncito en tu comentario. Y si todavía no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Nos ayuda mucho a seguir trayendo estas historias. Los primeros meses en la Providencia fueron de trabajo sin descanso. Llegaba los lunes desde Guadalajara y me quedaba hasta el jueves. Los viernes volvía a la ciudad para atender el negocio de distribución con don Próspero. Era una vida partida en dos, pero era una vida con propósito, y eso hacía que el cansancio se sintiera diferente. Rodrigo Villanueva cumplió su parte con seriedad. No era el mismo hombre de los años de la hacienda floreciente. Era alguien que había aprendido algo a costa de mucho. Trabajaba sin quejarse, reportaba con honestidad los problemas que surgían y trataba a los peones con un respeto que antes no les había tenido. Yo lo observaba sin decírselo. Era una transformación lenta, sin aspavientos, de las que valen. Los cultivos empezaron a recuperarse en la segunda temporada. El maguey del Potrero Norte, que había sido mal cosechado el año anterior, comenzó a mostrar señales de recuperación. El maíz del sur rindió bien desde la primera cosecha bajo el nuevo esquema. Contraté a 2 jornaleros con experiencia en agave que habían trabajado en haciendas de tequila. Le di al establo la atención que necesitaba, poco a poco,
La providencia fue volviendo a ser lo que yo recordaba. Don Próspero murió en el invierno del 6º año. Murió como había vivido, en paz, con sus papeles en orden, con su palabra cumplida. Me dejó la parte del negocio que había prometido. El día del entierro estuve toda la mañana junto a su féretro en la iglesia, con el sombrero en las manos y la garganta apretada. Le debía demasiado como para pagarlo con lágrimas. Lo que podía hacer era seguir su ejemplo, tratar bien a la gente, trabajar con honradez, tener paciencia. Con el negocio de distribución completamente en mis manos y la providencia produciendo de nuevo, mi situación cambió de manera definitiva, no de un día para otro, con la calma propia de las cosas que se construyen bien. Contraté un administrador general para el negocio de Guadalajara, alguien de confianza que había trabajado conmigo durante 3 años. Me dediqué más tiempo a la hacienda y empecé a pensar en crecer. Compré un potrero adicional al norte de la Providencia. Amplié el establo. Inicié tratos con una empresa de la Ciudad de México que distribuía bebidas regionales hacia los estados del norte del país. La Providencia se convirtió en proveedora directa de pulque y de maíz de calidad. El nombre de la hacienda volvió a sonar en la región con el peso que tenía en tiempos de don Aurelio. Un año después de la muerte de don Próspero, llegó a la Providencia una carta con remitente de Guadalajara. La letra era femenina, cuidada, inclinada hacia la derecha. No reconocí el nombre en el sobre al principio. Luego lo leí 2 veces y entendí. Era de Valentina Ríos. La carta era breve. Decía que se había enterado de que yo era ahora el dueño de la Providencia, que quería hablar conmigo, de que no pedía nada, que solo quería tener la oportunidad de decirme algo en persona. La guardé en el cajón del escritorio. Estuve varios días pensando si contestarla o no. Al final, escribí una respuesta corta. Le dije que podía venir si quería, que tenía 10 minutos. Llegó un martes, la misma figura esbelta, el mismo cabello rubio, aunque ya sin las peinetas de carey y sin el vestido de seda. Vestía sencillo con colores apagados, los ojos verdes seguían ahí, pero tenían una calidad diferente. No la frialdad calculada que yo recordaba, algo más parecido al cansancio. Se sentó frente a mí en el mismo despacho donde Rodrigo me había hablado años antes. Me dijo que lo que hizo en la Providencia fue un error, no solo los errores de administración, también el modo en que me trató. Me dijo que había actuado con arrogancia, de que había creído que humillarme frente a los peones era una forma de afirmar su posición y que con el tiempo había entendido que solo había revelado su propia inseguridad. No le dije que lo perdonaba. No era lo que buscaba escuchar. Le dije que lo que pasó, pasó, que yo había seguido mi camino, que la tierra estaba bien y que los hombres que trabajaban en ella estaban bien, que eso era lo que importaba. Se fue sin decir mucho más. La vi alejarse por el camino de tierra entre los magueyes. No sentí satisfacción ni amargura. Sentí más que nada la paz de alguien que ya no necesita que le devuelvan lo que le quitaron, porque lo que construyó con sus propias manos vale más. Esa tarde, cuando el sol empezó a caer sobre los magueyes y el cielo de Jalisco se tiñó de ese naranja que solo existe en ese pedazo de tierra, le salí a caminar por los cultivos del sur. El mismo potrero donde Rodrigo me había dado la noticia años atrás. Ahora era mío, y producía bien. Me detuve en el mismo punto donde aquella tarde había estado parado escuchando el golpe de la injusticia. Miré el horizonte. No había resentimiento. No había triunfo con sabor amargo. Solo la certeza de que el trabajo honrado, la paciencia y el carácter forjado en los momentos difíciles tienen su recompensa. No siempre rápido, no siempre fácil, pero siempre verdadera. Rodrigo Villanueva se quedó en la Providencia durante 2 años más como capataz. Luego me pidió permiso para irse a intentar algo propio en el norte. Se lo di con gusto y con una carta de recomendación. Se fue con la cabeza alta. Era, al final, un hombre que había aprendido lo que la vida decidió enseñarle de la manera más dura posible. No todos aprenden. Él sí. Don Próspero me enseñó que un hombre vale por lo que construye cuando no tiene nada. Rodrigo me enseñó que el poder sin raíz no dura. Valentina me enseñó que la arrogancia es siempre el primer paso hacia la caída. Y la Providencia me enseñó lo que siempre supe en el fondo, que la tierra y el trabajo honrado no fallan si uno no les falla primero. Me llamo Emiliano Castellanos. Llegué a esta tierra con 13 años y un padre muerto. Me fui con 28 y un costal de enequén. Volví con 33 y los papeles firmados, y me quedé, porque la Providencia siempre fue mía. Solo fue cuestión de tiempo que el mundo lo supiera también.